Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Capítulo 1. El niño que nació sin imaginar que cambiaría el fútbol para siempre. Mucho antes de que los estadios corearan un nombre capaz de detener el tiempo y que millones de personas en todos los continentes identificaran una simple sonrisa con la excelencia deportiva, existía un niño descalzo que corría por calles de tierra rojiza sin sospechar que algún día sería conocido como el rey del fútbol. Aquel niño no nació rodeado de privilegios, ni tuvo acceso a las mejores escuelas deportivas, ni contó con entrenadores famosos durante sus primeros años. Su historia comenzó como la de millones de brasileños de la época, entre la pobreza, la incertidumbre y una familia que cada día debía luchar para poner un plato de comida sobre la mesa. Era el 23 de octubre de 1940, en la pequeña ciudad de Tres Caracoes, situada en el estado brasileño de Minas Gerais, nació Edison Arantes do Nascimento. Brasil vivió una época de profundas desigualdades sociales. Mientras el resto del mundo permanecía inmerso en el caos de la Segunda Guerra Mundial, nadie podía imaginar que en aquel rincón aparentemente insignificante del mapa acababa de llegar al mundo uno de los personajes más influyentes de la historia del deporte. Su nombre escondía ya una pequeña curiosidad. La versión más conocida sostiene que fue bautizado en honor al inventor Thomas Edison, aunque en el registro civil apareció escrito Edson, sin la letra I, debido a una decisión familiar o a un posible error administrativo que nunca quedó del todo aclarado. Ese pequeño detalle terminaría convirtiéndose en una de tantas anécdotas que rodearían su figura, porque incluso los aspectos más sencillos de su biografía acabarían alimentando el mito. Su padre, João Ramos do Nascimento, era conocido por todos como Don Dinho. Había sido futbolista profesional y poseía un talento extraordinario, especialmente para el juego aéreo. Algunos compañeros aseguraban que era capaz de permanecer suspendido en el aire durante los remates de cabeza con una elegancia casi imposible de explicar. Sin embargo, una grave lesión de rodilla truncó su carrera cuando todavía podía aspirar a convertirse en una figura importante del fútbol brasileño. Aquella frustración marcaría profundamente el ambiente familiar. Su madre, Celeste Arantes, soñaba con un futuro completamente distinto para su hijo. Veía en el fútbol una profesión demasiado incierta, llena de lesiones, salarios inestables y promesas incumplidas. Deseaba que estudiara, consiguiera un empleo seguro y evitara repetir el camino de su padre. Paradójicamente, la mujer que más intentó apartarlo del balón terminaría viendo cómo ese mismo balón transformaba el destino de toda la familia. La infancia de Edson estuvo marcada por las dificultades económicas. En muchas ocasiones el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Los juguetes eran un lujo inexistente y un balón de cuero auténtico pertenecía al mundo de los sueños. Aquella limitación, lejos de convertirse en un obstáculo, estimuló la imaginación del pequeño. Fabricaba pelotas utilizando calcetines viejos rellenos de periódicos, medias enrolladas, trapos sujetos con cuerdas o incluso frutas cuando no encontraba otra cosa con la que jugar. Sin saberlo, estaba desarrollando un control del balón extraordinario porque cada objeto reaccionaba de forma diferente al ser golpeado. Existe otra historia poco conocida relacionada con aquellos primeros años. Antes de convertirse en una estrella, Edson ayudaba a la economía familiar limpiando zapatos en las calles. Caminaba durante horas ofreciendo sus servicios a desconocidos mientras observaba atentamente a los adultos. Años después reconocería que aquella experiencia le enseñó algo que ningún entrenador podía transmitir: la importancia de respetar a cualquier persona, independientemente de su posición social. Pero hubo un detalle de su infancia que siempre lo incomodó profundamente: el apodo Pelé, que terminaría siendo uno de los nombres más famosos del planeta. Nació casi como una burla entre compañeros de escuela. Según la versión más aceptada,
Todo comenzó porque pronunciaba incorrectamente el nombre de un portero llamado Vilé. Los demás niños empezaron a llamarlo Pelé para divertirse a su costa. Lo que pocos saben es que el joven Edson odiaba aquel sobrenombre. En varias ocasiones llegó incluso a pelearse físicamente con quienes insistían en utilizarlo. Resulta irónico pensar que el nombre que intentó borrar durante su infancia acabaría convirtiéndose en una marca universal reconocida incluso por personas que jamás habían visto un partido de fútbol. Mientras otros niños jugaban por simple diversión, él observaba cada movimiento de los futbolistas adultos, analizaba cómo golpeaban el balón, cómo cambiaban de dirección y cómo engañaban a los defensores con el cuerpo. Sin recibir clases formales, comenzó a construir un lenguaje futbolístico propio basado en la intuición y en una creatividad que parecía no tener límites. Su padre desempeñó un papel decisivo durante esos años. Le enseñó que el verdadero talento necesitaba disciplina para convertirse en grandeza. Cuando los demás descansaban, don Diño corregía posiciones de los pies de su hijo, insistía en que utilizara ambas piernas con la misma naturalidad y le repetía una frase que permanecería grabada para siempre en su memoria. El balón debe obedecerte a ti, nunca tú al balón. Aquellas palabras terminarían definiendo toda una carrera. Sin embargo, mientras el niño perfeccionaba silenciosamente su talento, nadie fuera de su barrio parecía prestar atención a lo que estaba ocurriendo. Brasil producía cientos de jóvenes prometedores cada año y la competencia era feroz. Las posibilidades de alcanzar el profesionalismo eran mínimas, especialmente para un muchacho procedente de una familia humilde sin contactos ni influencias. Pero el destino comenzaba a moverse en silencio. En pocos años aparecería una persona capaz de reconocer aquello que casi todos pasaban por alto, que aquel adolescente, de aspecto tímido, poseía una combinación de inteligencia, coordinación y capacidad goleadora que el fútbol mundial apenas había contemplado antes. Ese encuentro cambiaría no solo la vida de Edson Arantes do Nascimento, sino también la historia del deporte más popular del planeta. Capítulo 2. El hombre que vio un rey donde todos veían un muchacho. Hay momentos en la historia que, observados con el paso de los años, parecen inevitables, como si el destino hubiera escrito cada detalle mucho antes de que ocurriera. Sin embargo, cuando esos mismos acontecimientos estaban sucediendo, nadie podía asegurar cuál sería su desenlace. Así ocurrió con el joven Edson Arantes do Nascimento, antes de que el mundo lo conociera como Pelé. Era simplemente un adolescente delgado, reservado y de voz tranquila que recorría los campos de tierra de Bauru, con un balón siempre pegado a los pies y un sueño demasiado grande para las posibilidades que ofrecía su realidad. A comienzos de la década de 1950, Brasil respiraba fútbol en cada barrio, en cada escuela y en cada descampado. Miles de muchachos intentaban abrirse camino, convencidos de que un contrato profesional podía cambiar para siempre el destino de sus familias. La competencia era feroz, el talento abundaba, la mayoría quedaba en el olvido. Pero entre todos aquellos jóvenes había uno que parecía jugar siguiendo reglas diferentes. No era únicamente su capacidad para marcar goles. Lo que sorprendía a quienes lo observaban era la naturalidad con la que resolvía situaciones que otros apenas eran capaces de imaginar. Veía espacios invisibles para los demás, anticipaba los movimientos del rival antes de que sucedieran y, sobre todo, mantenía una serenidad impropia de un adolescente cuando el balón llegaba a sus pies. Fue entonces cuando apareció una figura decisiva, el exfutbolista brasileño Waldemar de Brito. Había recorrido numerosos campos buscando jóvenes promesas y conocía como pocos la diferencia entre un buen jugador y alguien destinado a cambiar la historia. Cuando vio jugar a Edson, quedó profundamente impresionado. Con el paso del tiempo se hizo famosa la frase atribuida a De Brito, que aquel muchacho sería el mejor futbolista del mundo. Aunque distintas versiones difieren en las palabras exactas y en el momento en que las pronunció, lo cierto es que desde muy temprano defendió con absoluta convicción
que el joven poseía un talento excepcional. En una época en la que abundaban las promesas incumplidas, semejante afirmación sonaba casi temeraria. Convencer a la familia no resultó sencillo. La idea de enviar a un adolescente a otra ciudad para probar suerte en un club profesional implicaba asumir riesgos económicos y emocionales enormes. Su madre seguía creyendo que el fútbol era una apuesta demasiado incierta y temía que su hijo terminara decepcionado, como había ocurrido con su esposo años atrás. Finalmente el viaje se realizó. Cuando Edson llegó a la ciudad de Santos para incorporarse a las categorías juveniles del club que llevaba el mismo nombre, llevaba consigo muy poco equipaje, unas pocas prendas de ropa, enormes expectativas y la responsabilidad silenciosa de representar las esperanzas de toda su familia. Los primeros días estuvieron lejos de parecer un cuento de hadas. Muchos de los jugadores juveniles procedían de entornos más acomodados o ya contaban con cierta experiencia en estructuras profesionales. El recién llegado hablaba poco, observaba mucho y prefería demostrar lo que sabía hacer con el balón antes que con las palabras. Algunos compañeros recordaban años después que existía una curiosidad permanente alrededor de aquel muchacho. En los entrenamientos parecía tímido fuera del campo, pero una vez comenzaban los ejercicios se transformaba por completo. La inseguridad desaparecía, la velocidad de pensamiento aumentaba, cada control orientado, cada regate y cada disparo parecían ejecutados con una facilidad desconcertante. Sin embargo, no todos quedaron convencidos desde el primer momento. Hay testimonios que señalan que algunos integrantes del entorno del club consideraban que todavía era demasiado joven y físicamente frágil para soportar la exigencia del fútbol profesional. No impresionaba por su estatura ni por una musculatura dominante. Su mayor fortaleza residía en algo mucho más difícil de medir, una inteligencia futbolística extraordinaria. Durante aquellas primeras semanas comenzó a desarrollar una costumbre que lo acompañaría durante gran parte de su carrera. Después de los entrenamientos oficiales, permanecía más tiempo sobre el césped practicando controles, remates con ambas piernas y ejercicios de precisión. Repetía una y otra vez los mismos movimientos hasta convertirlos en gestos automáticos. Décadas más tarde, muchos aficionados hablarían de su talento como si hubiera sido un regalo exclusivamente natural. Sin embargo, quienes convivieron con él durante esos años insistían en otro aspecto menos conocido, la enorme disciplina que escondía detrás de su aparente facilidad. También empezaban a surgir las primeras señales del fenómeno mediático en el que terminaría convirtiéndose. Cada vez que participaba en un amistoso juvenil, aumentaba el número de curiosos que acudían para observar al muchacho del que todos comenzaban a hablar. Los rumores crecían con rapidez. Algunos aseguraban que era el mejor adolescente que había visto jugar. Otros pensaban que semejantes elogios eran exageraciones propias del entusiasmo. Mientras tanto, Edson seguía viviendo con una mezcla de ilusión y prudencia. Sabía que una mala actuación podía devolverlo al punto de partida. En el fútbol brasileño nadie regalaba oportunidades. Existe una curiosidad poco mencionada sobre esa etapa. A pesar de la imagen de confianza absoluta que proyectaría años después, el joven Pelé sentía una enorme presión antes de cada partido importante. Varios compañeros relatan que hablaba muy poco en las horas previas a los encuentros y prefería aislarse para concentrarse. Aquella calma exterior escondía un fuerte deseo de demostrar que merecía permanecer allí. No tardó mucho en lograrlo. Los entrenadores comenzaron a comprender que estaban ante un futbolista capaz de decidir partidos por sí solo. Su capacidad goleadora era extraordinaria, pero todavía resultaba más llamativa su visión del juego. Parecía detectar oportunidades de gol varios segundos antes que el resto de los jugadores. Con apenas 15 años, la promesa empezaba a convertirse en una realidad. Nadie imaginaba aún la velocidad con la que todo iba a suceder. En cuestión de meses pasaría de ser un desconocido a debutar con el primer equipo del Santos. Poco después vestiría la camiseta de la selección brasileña y antes de cumplir los 18 años tendría la oportunidad de enfrentarse al escenario más grande que existe para un futbolista, la Copa del Mundo.
El muchacho, que había llegado con una pequeña maleta, estaba a punto de iniciar un viaje del que ya nunca regresaría siendo una persona anónima. Capítulo 3. El adolescente que conquistó un mundial antes de cumplir los 18 años. Hay ocasiones en las que la historia parece avanzar lentamente, construyéndose durante décadas mediante pequeños acontecimientos casi imperceptibles. Pero existen otras en las que todo cambia de golpe, como si el destino decidiera acelerar el reloj y concentrar años de gloria en apenas unas semanas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pelé entre finales de 1956 y el verano de 1958, cuando pasó de ser una joven promesa del Santos a convertirse en el futbolista más famoso del planeta sin haber alcanzado aún la mayoría de edad. El 7 de septiembre de 1956 llegó el momento que había imaginado desde niño. Con apenas 15 años debutó oficialmente con el primer equipo del Santos Futebol Clube. Para cualquier adolescente, aquello ya habría sido suficiente para sentirse realizado. Pero Pelé parecía tener una relación muy distinta con el éxito. No se conformaba con participar, quería marcar diferencias desde el primer instante, y lo consiguió. En aquel debut anotó un gol, una señal temprana de lo que estaba por venir. No era un tanto especialmente espectacular, ni una obra maestra destinada a ocupar portadas durante décadas, pero sí tenía un enorme valor simbólico. Era la confirmación de que aquel muchacho tímido, del que tantos hablaban en los entrenamientos, podía rendir también bajo la presión del fútbol profesional. Durante los meses siguientes comenzó una progresión que desconcertó incluso a quienes más confiaban en él. Los defensores experimentados descubrían que resultaba sorprendentemente difícil anticipar sus movimientos. No era el jugador más fuerte físicamente ni el más alto sobre el terreno de juego, pero poseía un equilibrio extraordinario, una aceleración explosiva en pocos metros y una capacidad casi intuitiva para proteger el balón incluso rodeado de rivales. Los periódicos brasileños empezaron a mencionar su nombre con una frecuencia creciente. Algunos periodistas hablaban de una nueva joya, otros preferían mantener la cautela, recordando que el fútbol estaba lleno de jóvenes talentos incapaces de soportar la presión de la fama. Pelé, mientras tanto, seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Quienes convivían con él en el Santos recordaban que apenas hablaba de sus actuaciones individuales. Después de cada partido prefería analizar los errores antes de celebrar los aciertos. Esa combinación de ambición y disciplina impresionaba tanto como su talento. Pero el verdadero desafío estaba aún por llegar. En 1958, el seleccionador brasileño decidió incluir a aquel adolescente en la convocatoria para disputar la Copa del Mundo en Suecia. La decisión generó debate. Muchos consideraban que era demasiado joven para soportar la responsabilidad de representar a todo un país en el torneo más importante del fútbol. Brasil arrastraba además una profunda herida emocional desde el llamado Maracanazo, la derrota sufrida frente a Uruguay en la final del Mundial de 1950, un acontecimiento que había dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país. El ambiente era de enorme exigencia. Brasil no buscaba simplemente competir, necesitaba ganar para reconciliarse con su propia historia. Sin embargo, el comienzo del torneo estuvo lejos de ser sencillo para Pelé. Una lesión en la rodilla sufrida antes del campeonato puso en duda su participación. Durante los primeros encuentros permaneció fuera del once inicial mientras se recuperaba. Algunos periodistas llegaron a preguntarse si aquel prometedor delantero terminaría el Mundial sin apenas minutos. Pero cuando finalmente recibió la oportunidad, el campeonato cambió de rumbo. Su primer gran impacto llegó frente al Gales en los cuartos de final. El partido era tenso, cerrado, y cualquier error podía significar la eliminación. Entonces, en una acción aparentemente imposible, controló el balón dentro del área,
se deshizo de un defensor con un movimiento rapidísimo y marcó el único gol del encuentro. Tenía 17 años. Brasil avanzaba. En semifinales esperaba Francia, liderada por el extraordinario delantero Just Fontaine, quien terminaría aquel mundial como máximo goleador del torneo. Muchos esperaban un duelo igualado. No lo fue. Brasil venció con autoridad y Pelé firmó 3 goles memorables. Su nombre ocupó las portadas internacionales al día siguiente. Europa descubrió un futbolista diferente, capaz de combinar potencia, creatividad y una sorprendente serenidad para su juventud. Pero todavía faltaba el escenario definitivo, la final frente a la selección anfitriona, Suecia. El estadio de Rasunda estaba completamente lleno. Más de 50.000 espectadores asistían a un encuentro que cambiaría la historia del deporte. Los suecos comenzaron adelantándose en el marcador y durante unos minutos pareció que Brasil volvía a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Entonces apareció Pelé. Uno de los momentos más recordados de toda su carrera llegó cuando recibió el balón dentro del área, lo elevó por encima de un defensor con un toque sutil y antes de que cayera al suelo remató de volea enviándolo al fondo de la red. Aquella jugada sigue siendo considerada una de las acciones más brillantes jamás realizadas en una final mundialista. Brasil terminó imponiéndose por 5-2. Cuando el árbitro señaló el final del partido, ocurrió una escena que resumía todo lo vivido durante aquellos meses. Pelé rompió a llorar. Las imágenes muestran a un muchacho incapaz de contener la emoción mientras sus compañeros intentaban levantarlo en hombros. No lloraba únicamente por haber ganado un campeonato, lloraba por su familia, por los sacrificios de su padre, por las dificultades de su infancia y por la sensación, quizá todavía difícil de comprender para él mismo, de que su vida acababa de cambiar para siempre. Existe una anécdota poco conocida relacionada con aquella final. Durante la ceremonia posterior, varios periodistas extranjeros comentaban que parecía imposible que aquel joven tuviera solo 17 años debido a la madurez con la que había afrontado los partidos decisivos. Algunos incluso preguntaron si su edad era realmente correcta, un rumor que nunca tuvo fundamento, pero que refleja el enorme impacto que produjo su actuación. En Brasil, el regreso de la selección fue recibido como una auténtica celebración nacional. Miles de personas salieron a las calles para recibir a los nuevos campeones del mundo. Entre todos ellos, el rostro más buscado era el del muchacho que apenas unos meses antes había sido un desconocido para la mayoría de la población. Sin embargo, el éxito traía consigo un precio que todavía nadie imaginaba. La fama comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa. Los contratos publicitarios aparecieron uno tras otro. Los periodistas perseguían cada uno de sus movimientos. Los aficionados querían tocarlo, fotografiarlo o simplemente verlo pasar durante unos segundos. Edson Arantes do Nascimento empezaba a desaparecer lentamente. En su lugar nació un personaje que acompañaría al mundo durante más de 6 décadas, Pelé, un hombre que pronto descubriría que convertirse en una leyenda podía ser tan extraordinario como difícil de soportar. En el capítulo 4 la historia entrará en una etapa aún más fascinante, la explosión mundial de Pelé, las ofertas millonarias que rechazó para permanecer en el Santos, la vez que una guerra se detuvo temporalmente durante una gira del club, aclarando que está documentado y que forma parte del mito, y los primeros aspectos controvertidos de su vida fuera de los terrenos de juego. Capítulo 4. El hombre por el que el mundo parecía detenerse. La victoria en el Mundial de 1958 no fue únicamente el nacimiento de un campeón, fue el comienzo de un fenómeno global que el deporte jamás había conocido con semejante intensidad. Hasta entonces habían existido grandes futbolistas, ídolos nacionales y figuras admiradas por millones de aficionados,
Pero Pelé estaba destinado a convertirse en algo diferente, un símbolo capaz de atravesar fronteras políticas, culturales e incluso ideológicas en una época marcada por la Guerra Fría, cuando el planeta parecía dividido en dos bloques irreconciliables. Con apenas 18 años, su nombre ya ocupaba titulares en periódicos de Europa, América, África y Asia. Donde antes solo había un muchacho brasileño que soñaba con jugar al fútbol, ahora existía una celebridad internacional cuya imagen comenzaba a representar la alegría, el talento y el estilo ofensivo de Brasil. Lo sorprendente era que, mientras las grandes potencias económicas del fútbol europeo preparaban ofertas para ficharlo, Pelé continuaba jugando en el Santos, en una época en la que emigrar a Europa prometía salarios mucho más elevados. Decidió permanecer durante la mayor parte de su carrera en el club que le había abierto las puertas del profesionalismo. Las razones fueron diversas. El Santos le ofrecía estabilidad, un entorno familiar y la posibilidad de seguir siendo la gran figura del fútbol brasileño. Además, el gobierno de Brasil llegó a considerar su permanencia como un asunto de interés nacional. A comienzos de la década de 1960 fue declarado oficialmente un tesoro nacional, una medida que dificultó enormemente cualquier intento de traspaso al extranjero. Más que un jugador, Pelé se había convertido en un patrimonio simbólico del país. Mientras tanto, el Santos emprendía largas giras internacionales. Aquellos viajes tenían un doble objetivo: competir y aprovechar el enorme atractivo comercial que generaba la presencia del joven astro. Los estadios se llenaban incluso en lugares donde el fútbol apenas comenzaba a despertar interés. Para muchos espectadores no importaba quién fuera el rival, lo esencial era poder decir que habían visto jugar a Pelé. Fue durante una de esas giras cuando nació una de las historias más repetidas de toda su carrera, la supuesta tregua en una guerra para permitir que disputara un partido. La versión más popular afirma que en 1969, durante una visita del Santos a Nigeria, las fuerzas enfrentadas en la guerra civil acordaron un alto el fuego para que la población pudiera asistir al encuentro. La historia ha sido contada innumerables veces y contribuyó enormemente al aura casi mítica que rodeaba al futbolista. Sin embargo, los historiadores han señalado que no existen pruebas concluyentes de que una tregua formal se produjera exclusivamente por ese motivo. Lo que sí está ampliamente documentado es que la presencia del Santos despertó una enorme expectación y que el ambiente durante aquellos partidos fue extraordinario. Como ocurre con tantas leyendas, la realidad y el mito terminaron entrelazándose. Y quizá esa mezcla era inevitable, porque alrededor de Pelé comenzaba a surgir relatos casi imposibles de verificar. Algunos aseguraban que las sesiones de entrenamiento se detenían cuando realizaba ciertas jugadas. Otros afirmaban que los defensores rivales discutían antes de los partidos sobre quién tendría el ingrato trabajo de intentar marcarlo. Incluso circulaban historias según las cuales algunos porteros pedían conservar el balón después de recibir un gol suyo como recuerdo. Es difícil separar por completo los hechos de la admiración, pero todas esas narraciones reflejan el impacto emocional que provocaba verlo jugar. Su estilo seguía evolucionando, ya no era únicamente un goleador, se había convertido en un futbolista total, bajaba a recibir el balón, organizaba el ataque, asistía a sus compañeros y aparecía en el área rival con una precisión asombrosa. Su dominio del juego con ambas piernas y su extraordinaria capacidad para rematar de cabeza desconcertaban a los entrenadores rivales, que encontraban casi imposible diseñar un plan para neutralizarlo. Sin embargo, mientras el personaje público crecía hasta dimensiones gigantescas, la vida privada comenzaba a complicarse. La fama tenía un precio. Cada desplazamiento estaba rodeado de periodistas, fotógrafos y aficionados. Conseguir unos minutos de tranquilidad resultaba casi imposible. Cualquier gesto era interpretado, comentado y amplificado por la prensa. Lo que antes era una existencia sencilla
se transformó en una rutina marcada por la vigilancia constante. En esos años también comenzaron sus relaciones sentimentales de gran repercusión. Pelé procuraba mantener una parte importante de su vida afectiva lejos de los focos, pero el interés mediático era enorme. Décadas después reconocería que la fama había dificultado enormemente la posibilidad de llevar una vida personal estable y discreta. Al mismo tiempo, su situación económica cambiaba de manera radical. Los contratos publicitarios se multiplicaban y las empresas comprendían que asociar un producto con la imagen de Pelé era una poderosa herramienta de marketing. Fue uno de los primeros deportistas modernos en convertirse en una marca internacional, anticipando un modelo que más tarde seguirían innumerables estrellas del deporte. Pero el dinero y el prestigio también atrajeron nuevos desafíos. Comenzaron a aparecer personas interesadas en aprovecharse de su popularidad, empresarios con promesas difíciles de cumplir y un entorno cada vez más complejo de gestionar. Pelé debía aprender casi sobre la marcha a desenvolverse en un mundo de contratos, inversiones y compromisos internacionales para el que nadie lo había preparado durante su infancia en Tres Caracoes. Pese a todo, cuando el balón echaba a rodar, parecía que nada de aquello existía. Sobre el césped recuperaba la libertad que había conocido de niño, cuando jugaba con pelotas hechas de trapos y soñaba simplemente con marcar un gol más. Pero el cuerpo comenzaba a enviar las primeras señales de desgaste. Los defensores habían comprendido que detener a Pelé requería algo más que habilidad táctica. En una época con reglamentos mucho menos protectores para los atacantes, las entradas violentas eran frecuentes y en muchos casos apenas recibían sanción. Partido tras partido acumulaba golpes, lesiones y un castigo físico que empezaba a dejar huella. Aquel joven que había conquistado el mundo con una sonrisa estaba a punto de descubrir que la gloria también exigía resistencia, sacrificio y una capacidad extraordinaria para levantarse después de cada caída. Porque el siguiente desafío sería todavía mayor: defender el título mundial de Brasil mientras soportaba una presión que ningún futbolista antes había experimentado. En el próximo capítulo exploraremos los turbulentos mundiales de 1962 y 1966, las durísimas faltas que sufrió, cómo estaba cerca de abandonar definitivamente las Copas del Mundo y los primeros episodios controvertidos de su vida personal, siempre distinguiendo los hechos comprobados de los rumores que nunca pudieron demostrarse. Capítulo 5. El precio de la grandeza, cuando el rey estuvo a punto de abandonar el trono. Convertirse en el mejor jugador del mundo es un desafío extraordinario. Permanecer en ese lugar resulta todavía más difícil. Después del Mundial de Suecia, Pelé dejó de ser simplemente un futbolista excepcional para transformarse en el hombre al que todos querían vencer. Cada rival encontraba una motivación especial cuando lo tenía enfrente. Derrotar al Santos significaba prestigio. Detener a Pelé podía convertir a cualquier defensor en héroe nacional. La admiración que despertaba fuera del campo contrastaba con la dureza con la que era tratado dentro de él. En aquellos años el fútbol era muy diferente al que conocemos hoy. Las tarjetas amarillas y rojas aún no existían en las competiciones internacionales. Se introducirían tras el Mundial de 1966 y los árbitros disponían de menos herramientas para controlar la violencia del juego. Las entradas por detrás, los goles lejos del balón y el marcaje físico constante eran habituales especialmente contra los futbolistas más talentosos. Pelé era el principal objetivo. Muchos entrenadores llegaban a preparar partidos enteros alrededor de una única misión: impedir que el brasileño pudiera girarse, correr o recibir el balón con comodidad. Para algunos defensores, el límite entre el marcaje intenso y la agresión desaparecía por completo. Aun así, en 1962, Brasil volvió a presentarse como una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo, celebrada en Chile. Pelé llegaba con apenas 21 años,
pero ya era considerado el mejor jugador del planeta. El torneo comenzó de forma prometedora. En el primer encuentro, frente a México, marcó un gol extraordinario tras recorrer buena parte del campo con el balón controlado, dejando atrás a varios rivales antes de definir con una serenidad impropia de la velocidad de la jugada. Muchos cronistas lo describieron como una demostración perfecta de todo aquello que hacía diferente a Pelé: potencia, equilibrio, creatividad y precisión reunidos en una sola acción. Pero el destino volvió a intervenir. En el segundo partido sufrió una lesión muscular que le impidió continuar el campeonato. Era una noticia devastadora para cualquier selección. Perder al mejor jugador del mundo parecía un golpe casi imposible de superar. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Brasil encontró un nuevo protagonista en Garrincha, un extremo imprevisible cuyo estilo contrastaba con el de Pelé. Mientras uno combinaba fuerza física con inteligencia táctica, el otro parecía vivir exclusivamente para el regate imposible. Juntos habían formado una de las parejas más brillantes que había conocido el fútbol. Separados, Garrincha asumió el liderazgo deportivo del equipo y condujo a Brasil hacia un nuevo título mundial. Pelé observó gran parte del torneo desde fuera del terreno de juego. Celebró la victoria de sus compañeros, pero también comprendió una lección importante. Incluso las leyendas podían quedar al margen por culpa de una lesión. Aquella experiencia modificó su manera de entender la preparación física. Comenzó a cuidar con mayor atención la recuperación, el descanso y el entrenamiento, consciente de que el talento necesitaba un cuerpo capaz de soportar temporadas cada vez más exigentes. Mientras tanto, fuera del campo, su fama seguía creciendo de forma casi incontrolable. Era recibido por presidentes, artistas, empresarios y miembros de la realeza. Su imagen aparecía en anuncios, revistas y campañas publicitarias de todo tipo. Allí donde viajaba, miles de personas esperaban durante horas únicamente para verlo pasar. Pero esa popularidad tenía un coste silencioso. Cada aspecto de su vida privada despertaba enorme interés. Las relaciones sentimentales, los viajes, las amistades e incluso los rumores sin confirmar comenzaban a ocupar espacio en la prensa. Pelé procuraba proteger una parte de su intimidad, aunque no siempre lo conseguía. Con el paso de los años reconocería que aquella exposición permanente hacía muy difícil llevar una vida personal estable. La figura pública crecía sin descanso, mientras el nombre que existía detrás del personaje disponía cada vez de menos espacio para la normalidad. En 1956 llegó una nueva Copa del Mundo, esta vez en Inglaterra. Brasil aspiraba a conquistar un tercer campeonato consecutivo, una hazaña inédita hasta entonces. Sin embargo, el torneo terminó convirtiéndose en una de las experiencias más frustrantes de toda la carrera de Pelé. Desde el primer partido fue objeto de un marcaje extremadamente duro. Recibió entradas violentas que probablemente serían castigadas con expulsiones inmediatas. En el encuentro frente a Bulgaria consiguió marcar un magnífico gol de falta, pero también sufrió una lesión provocada por una fuerte acción defensiva. Aunque intentó recuperarse para el siguiente compromiso, todavía no estaba plenamente restablecido. Frente a Portugal volvió a recibir numerosos golpes. El encargado principal del marcaje fue João Morais, un defensor portugués cuyas entradas serían recordadas durante décadas por su dureza. Una de ellas dejó a Pelé prácticamente incapacitado para correr con normalidad. Como en aquella época no existían las sustituciones por lesión, Brasil tuvo que terminar el partido con un futbolista claramente limitado físicamente. La selección quedó eliminada. Las imágenes posteriores mostraban a Pelé abandonando el terreno de juego con evidente frustración. Poco después declaró públicamente que no tenía intención de volver a disputar una Copa del Mundo. Aquellas palabras recorrieron el planeta. Muchos creyeron que había hablado en serio, y en aquel momento probablemente así era. Sentía que el fútbol permitía un nivel de violencia excesiva entre los jugadores creativos y que los árbitros ofrecían una protección insuficiente. Para alguien acostumbrado a convivir con el dolor físico, el Mundial de Inglaterra
había representado un límite difícil de aceptar. Paradójicamente, aquella decepción terminaría provocando importantes reflexiones dentro del propio centro. Con el paso de los años se introdujeron cambios reglamentarios destinados a proteger mejor a los futbolistas y sancionar con mayor claridad las acciones violentas. Sin saberlo, Pelé estaba viviendo el momento más oscuro de su carrera internacional. El rey parecía cansado. Un niño que soñaba con jugar al fútbol empezaba a preguntarse si valía la pena seguir pagando un precio tan alto por continuar seguir siendo el mejor. Pero la historia todavía le reservaba el capítulo más brillante de todos. Faltaban 4 años para el Mundial de México. 4 años para el equipo que muchos consideraban el mejor de todos los tiempos. 4 años para el campeonato que transformaría definitivamente a Pelé de extraordinario futbolista en leyenda inmortal. En el capítulo 6 llegaremos al clímax deportivo de la biografía, el Mundial de México de 1970, considerado por muchos la mejor selección de la historia, los goles inolvidables, las jugadas que no terminaron en gol pero que se hicieron legendarias y el momento en que Pelé dejó de ser únicamente un campeón para convertirse en un icono universal del deporte. Capítulo 6. México 1970. El mundial que convirtió a un futbolista en una leyenda eterna. Cuando terminó el amargo Mundial de Inglaterra de 1966, muy pocos imaginaban que 4 años después el planeta sería testigo de la obra maestra definitiva de Pelé. El propio jugador había llegado a expresar su decepción con el trato recibido sobre los terrenos de juego y durante un tiempo la posibilidad de no volver a disputar una Copa del Mundo parecía real. Había conquistado 2 títulos mundiales, había marcado cientos de goles y era el deportista más famoso del planeta. Nadie habría considerado extraña una retirada internacional prematura. Sin embargo, los grandes campeones poseen una extraña relación con el destino. Allí donde otros encuentran un final, ellos descubren un nuevo comienzo. A finales de la década de los 60, el fútbol había cambiado, Brasil también. Una nueva generación de extraordinarios futbolistas comenzaba a alcanzar la madurez y alrededor de Pelé se reunían nombres destinados a convertirse en inmortales. Jariño, Tostao, Gerson, Ribelino, Carlos Alberto Torres y Clodoaldo, cada uno poseía talento suficiente para liderar cualquier selección del mundo, pero juntos parecían formar una orquesta perfectamente afinada. El encargado de dirigir aquella sinfonía era el seleccionador Mario Zagallo, quien comprendió que no tenía sentido limitar el talento de tantos jugadores creativos. En lugar de sacrificar a unos para beneficiar a otros, decidió construir un equipo en el que todos participaran del juego ofensivo. Era una apuesta arriesgada. Muchos analistas pensaban que reunir a tantos futbolistas técnicamente brillantes provocaría desorden táctico. La realidad fue exactamente la contraria. Cuando Brasil llegó a México en 1970, el ambiente era muy distinto al de campeonatos anteriores. El torneo sería el primero retransmitido por televisión en color para buena parte del mundo, un avance tecnológico que permitió que millones de espectadores contemplaran con una intensidad nunca vista el juego elegante de la selección brasileña. El escenario parecía diseñado para que la historia encontrara a sus protagonistas. Pelé tenía 29 años, ya no era el adolescente deslumbrante de Suecia. Ahora era un futbolista mucho más completo, capaz de entender el ritmo de cada partido y acelerar cuando era necesario y de administrar sus esfuerzos con la inteligencia que sólo lo proporciona la experiencia. Brasil comenzó el campeonato enfrentándose a Checoslovaquia. Aquel encuentro dejó una de las primeras imágenes inolvidables del torneo. Pelé observó adelantado al guardameta rival desde prácticamente el centro del campo e intentó sorprenderlo con un disparo de larguísima distancia. El balón pasó muy cerca de la portería,
No fue gol, pero la jugada asombró al mundo. Décadas después seguiría apareciendo en documentales y recopilaciones de las mejores acciones jamás vistas en una Copa del Mundo. Era una demostración de que la imaginación de Pelé parecía no conocer límites. Poco después llegó otro episodio que alimentó aún más su leyenda. En el partido contra Inglaterra protagonizó una de las acciones más famosas de la historia del fútbol. Tras un centro preciso, conectó un potentísimo remate de cabeza dirigido al rincón inferior de la portería. Casi todos los presentes cantaban ya el gol cuando el guardameta inglés Gordon Banks realizó una parada extraordinaria, considerada por muchos especialistas como la mejor intervención jamás realizada en un mundial. Las fotografías muestran a Pelé con los brazos levantados, convencido de que el balón había entrado. Banks lo evitó. Años después, ambos recordarían aquella jugada con enorme respeto mutuo. Pelé reconoció que ya celebraba el tanto antes de ver aparecer milagrosamente la mano del portero inglés. Pero si hubo una característica que distinguió a Brasil durante aquel campeonato, fue la sensación de alegría con la que jugaba. No parecía un equipo atenazado por la presión de conquistar el título. Más bien daba la impresión de que disfrutaba cada posesión como un grupo de amigos improvisando en una playa brasileña. Ese estilo conquistó al público. En semifinales derrotaron con autoridad a Uruguay, precisamente el país que 20 años antes había provocado una de las mayores heridas deportivas de la historia brasileña al imponerse en la final del Mundial de 1950. Durante ese encuentro se produjo otra acción que nunca terminó en gol y, sin embargo, permanece entre las jugadas más célebres del deporte. Pelé recibió un pase en profundidad mientras el portero salía desesperadamente para interceptarlo. Sin tocar el balón, dejó que éste pasara por un lado del guardameta mientras él corría por el otro, rodeándolo completamente. Era un recurso de una imaginación extraordinaria. Cuando recuperó la posición para rematar, el disparo salió rozando el poste. El estadio quedó en silencio durante unos instantes. Nadie comprendía exactamente lo que acababa de presenciar. Aquella acción no figura entre sus goles más famosos porque nunca terminó dentro de la portería, pero muchos entrenadores y antiguos futbolistas la consideran una de las demostraciones más brillantes de creatividad realizadas sobre un terreno de juego. Y entonces llegó la final. El 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, Brasil se enfrentó a Italia, otra potencia histórica del fútbol mundial. Más de 100.000 espectadores llenaban las gradas, millones seguían el partido por televisión, el planeta entero observaba. A los 18 minutos apareció Pelé, elevándose por encima de la defensa italiana con una potencia que parecía desafiar la gravedad. Conectó un magnífico remate de cabeza que abrió el marcador. Resultaba casi simbólico. El niño, que había aprendido a cabecear siguiendo los consejos de su padre, marcaba uno de los goles más importantes de toda su carrera, precisamente con esa especialidad. Brasil terminaría imponiéndose por 4-1. Sin embargo, el momento más recordado de aquella final no fue un tanto de Pelé, fue un pase. En los minutos finales recibió el balón rodeado de defensores. En lugar de intentar una jugada individual, esperó pacientemente el instante exacto para asistir a Carlos Alberto Torres, que llegaba lanzado desde atrás. El capitán golpeó el balón con fuerza y marcó uno de los goles colectivos más celebrados de todos los tiempos. Aquella acción resumía a la perfección el espíritu de aquel equipo. Nadie jugaba para sí mismo, todos jugaban para Brasil. Con el pitido final, Pelé levantó su tercera Copa del Mundo, una marca que ningún otro futbolista había igualado como jugador. Tenía solo 29 años y ya había escrito una página imposible de repetir en la historia del fútbol. Las imágenes posteriores son inolvidables. Compañeros abrazándolo, aficionados llorando, periodistas intentando acercarse y un hombre que sonreía con la serenidad de quien comprendía
que acababa de alcanzar la cima más alta posible. Pero mientras el mundo celebraba al campeón perfecto, comenzaban a aparecer grietas en la imagen pública del ídolo, porque detrás del héroe admirado por millones existía una vida privada mucho más compleja, llena de decisiones difíciles, relaciones personales conflictivas, reconocimientos tardíos y episodios que durante años permanecieron alejados de los focos. La leyenda deportiva estaba completa, ahora comenzaba la historia del hombre. En el capítulo 7 nos alejaremos de los estadios para explorar la faceta más desconocida y controvertida de Pelé, su vida familiar, las relaciones con algunos de sus hijos, las polémicas que marcaron su imagen pública, sus negocios, su papel durante la dictadura militar brasileña y los claroscuros de un personaje mucho más complejo que el mito deportivo. Capítulo 7. Detrás del rey, la vida privada de un hombre lleno de luces y sombras. Existe una vieja frase que afirma que cuanto más brillante es una estrella, más difícil resulta distinguir a la persona que se esconde detrás de su luz. En muy pocas figuras del deporte esa idea resulta tan evidente como en Pelé. Durante décadas fue admirado como el atleta perfecto, el embajador ideal de Brasil y el rostro amable de un fútbol que conquistaba el mundo con talento y alegría. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban y el rugido de los estadios quedaba atrás, apareció un hombre mucho más complejo, con virtudes admirables, decisiones discutidas, errores profundamente humanos y heridas familiares que tardarían muchos años en cicatrizar. La fama había llegado demasiado pronto. Con apenas 17 años era una celebridad internacional. Antes de cumplir los 20, ya era recibido por jefes de Estado, empresarios, artistas y miembros de la realeza. Vivía viajando de un continente a otro mientras intentaba mantener una vida personal que poco a poco se volvía casi imposible de controlar. Durante mucho tiempo, Pelé proyectó una imagen pública extraordinariamente cuidada. Sonreía con facilidad, evitaba los enfrentamientos políticos y procuraba mostrarse siempre cercano a los aficionados. Esa actitud contribuyó a convertirlo en uno de los deportistas más apreciados por patrocinadores y organizaciones internacionales. Era el embajador perfecto, carismático, respetuoso y prácticamente universal. Pero la realidad rara vez es tan sencilla. Uno de los aspectos más delicados de su biografía estuvo relacionado con su vida familiar. A lo largo de los años tuvo varios hijos fruto de distintas relaciones. Algunas de esas paternidades fueron reconocidas desde el principio, otras dieron lugar a largos procesos personales y judiciales antes de ser aceptadas públicamente. El caso más conocido fue el de Sandra Regina Machado. Durante años, Sandra sostuvo que era hija de Pelé y buscó que esa filiación fuera reconocida legalmente. El proceso fue largo y doloroso. Finalmente, una prueba de ADN confirmó el vínculo biológico y la justicia brasileña reconoció oficialmente la paternidad. Sin embargo, la relación entre ambos nunca llegó a desarrollarse plenamente. Sandra expresó en diversas ocasiones el profundo sufrimiento que le había causado la distancia con su padre, mientras que Pelé admitió con el paso del tiempo que aquella situación había sido una de las experiencias más difíciles y tristes de su vida. Décadas después, muchos historiadores y periodistas deportivos coincidirían en que ese episodio representó uno de los momentos más complejos de la imagen pública. El hombre que era admirado como ejemplo por millones de personas mostraba también las contradicciones propias de cualquier ser humano. La historia resultó todavía más conmovedora porque Sandra falleció en 2006 a causa de un cáncer. Aunque el reconocimiento legal ya se había producido, la reconciliación completa que muchos esperaban nunca llegó a consolidarse. Fue una herida que acompañó a Pelé durante el resto de su existencia y que suele aparecer como uno de los capítulos más dolorosos de su biografía. No fue la única dificultad en el ámbito familiar.
La enorme exposición pública afectó también a sus matrimonios y relaciones sentimentales. A lo largo de su vida estuvo casado en varias ocasiones y reconoció que la fama, los constantes viajes y el ritmo de trabajo hicieron muy complicado mantener una estabilidad emocional duradera. En diferentes entrevistas concedidas durante sus últimos años, Pelé habló con una sinceridad poco habitual sobre esa etapa. Admitió que había cometido errores, que muchas veces el fútbol ocupó un lugar excesivamente importante en su vida y que en determinados momentos no había sabido dedicar a su familia el tiempo que ésta necesitaba. Otra cuestión que generó debate fue su relación con la política. Brasil vivió entre 1964 y 1985 bajo una dictadura militar que marcó profundamente la historia del país. Debido a su inmensa popularidad, muchos esperaban que Pelé adoptara una posición pública más firme frente al régimen. Sin embargo, él optó por mantener un perfil principalmente deportivo y evitó pronunciamientos políticos de gran confrontación. Esa actitud provocó críticas desde distintos sectores, especialmente años después, cuando el país recuperó la democracia y comenzó un intenso proceso de revisión histórica. Algunos consideraban que una figura de su influencia podría haber utilizado su prestigio internacional para denunciar los abusos del régimen. Otros defendían que su papel siempre había sido el deportista y que no podía exigírsele una función política que nunca buscó desempeñar. Pelé respondió en distintas ocasiones que su misión consistía en representar a Brasil a través del deporte y que prefería unir a las personas antes que dividirlas mediante posiciones partidistas. Sus declaraciones no convencieron a todos, pero reflejan cómo entendía él mismo su responsabilidad pública. Fuera del fútbol, también desarrolló una intensa actividad empresarial. Participó en campañas publicitarias internacionales, colaboró con numerosas marcas y construyó una imagen comercial que abrió el camino para generaciones posteriores de deportistas. Hoy resulta habitual que las grandes estrellas del deporte administren empresas, licencias y acuerdos millonarios, pero en las décadas de 1960 y 70 este modelo todavía estaba dando sus primeros pasos. En muchos aspectos, Pelé fue un pionero. No todas las decisiones económicas resultaron igualmente exitosas. Algunas inversiones ofrecieron buenos resultados y otras no alcanzaron las expectativas previstas. Como ocurre con numerosos personajes públicos, su nombre apareció ocasionalmente vinculado a disputas comerciales y desacuerdos empresariales, aunque nada de ello llegó a eclipsar el enorme prestigio deportivo que había construido durante tantos años. Existe además una curiosidad que sorprende a quienes conocen únicamente su faceta como futbolista. Pelé nunca dejó de sentir un profundo respeto por la educación. Aunque las exigencias de su carrera interrumpieran sus estudios durante la juventud, años más tarde decidió retomarlos y obtuvo formación académica en educación física. Consideraba que el conocimiento era una herramienta tan importante como el talento y solía recomendar a los jóvenes deportistas que no abandonaran su preparación intelectual. Ese consejo tenía un origen muy personal. Sabía mejor que nadie que una carrera deportiva podía terminar en cualquier momento, y aunque el mundo continuaba viendo en él el rey indiscutible del fútbol, el paso del tiempo comenzaba a hacerse visible. Las piernas ya no respondían con la misma explosividad, las giras eran más exigentes, las lesiones tardaban más en desaparecer. Después de casi 2 décadas dominando el fútbol mundial, Pelé empezaba a enfrentarse a una pregunta que atormenta a todos los grandes campeones. ¿Cómo abandonar el escenario cuando millones de personas todavía esperan seguir viéndote brillar? La respuesta no llegaría inmediatamente. Antes de despedirse del deporte que lo convirtió en inmortal, todavía viviría un último capítulo inesperado, un viaje a los Estados Unidos, un nuevo desafío y la misión de sembrar el fútbol en un país donde aquel deporte todavía era visto como una curiosidad extranjera. En el capítulo 8
Abordaremos su sorprendente fichaje por el New York Cosmos, cómo ayudó a popularizar el fútbol en Estados Unidos, su retiro definitivo, su labor como embajador mundial de deporte y los últimos años de su vida hasta su fallecimiento en 2022, cerrando la biografía con un desenlace emotivo y cinematográfico. Capítulo 8. El último partido del Rey, el legado que sobrevivió al tiempo. Existe un momento inevitable en la vida de todos los grandes deportistas. No importa cuántos títulos hayan conquistado, cuántos récords hayan establecido o cuántas veces hayan sido aclamados por multitudes. Llega un día en que el cuerpo comienza a hablar con más fuerza que la voluntad y el campeón comprende que la retirada ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que espera a la vuelta de la esquina. Para Pelé, aceptar ese momento fue especialmente difícil. Durante casi 20 años había vivido bajo una presión constante. Cada partido era esperado como un acontecimiento mundial. Cada gol alimentaba una leyenda que parecía no tener fin, pero también eran casi 2 décadas soportando viajes interminables, entrenamientos, golpes, lesiones y una responsabilidad que muy pocos seres humanos han experimentado. A comienzos de la década de 1970, tras conquistar su tercera Copa del Mundo en México, muchos pensaban que su carrera internacional había alcanzado el final perfecto. En 1971 disputó su último partido con la selección brasileña, cerrando una trayectoria extraordinaria que dejó 77 goles oficiales con la camiseta nacional, una cifra que permaneció durante décadas como el máximo registro histórico de Brasil. Sin embargo, aún no había llegado el momento de despedirse definitivamente del fútbol. Después de abandonar la selección, continuó jugando con el Santos. El club seguía recorriendo el mundo en largas giras internacionales y la presencia de Pelé continuaba llenando estadios allí donde aparecía. Pero el desgaste físico era evidente. Cada temporada aumentaban los problemas musculares y articulares. El jugador, que durante años había deslumbrado con una explosividad casi inagotable, comenzaba a administrar cuidadosamente sus esfuerzos. En 1974 anunció que dejaba el Santos. Muchos pensaron que aquella sería la última vez que lo verían vestido de corto. Se equivocaban. Al otro lado del continente, en Estados Unidos, un grupo de empresarios soñaba con algo que parecía casi imposible: convertir el fútbol en un deporte popular en un país dominado por el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. Sabían que necesitaban una figura capaz de atraer la atención de los medios y del público. No bastaba con contratar a un gran jugador, hacía falta una leyenda, y solo había una. Tras intensas negociaciones, Pelé aceptó fichar por el New York Cosmos en 1975. Su llegada fue mucho más que un movimiento deportivo. Se convirtió en un fenómeno cultural. La presentación reunió a periodistas de todo el mundo y los principales informativos estadounidenses dedicaron amplios espacios a la noticia. Para millones de personas que apenas conocían las reglas del fútbol, aquel brasileño sonriente era la primera gran referencia del deporte. El impacto fue inmediato. Los estadios comenzaron a llenarse. Las escuelas infantiles registran un aumento en el número de niños interesados por el fútbol. Las retransmisiones televisivas crecieron. Muchos historiadores del deporte consideran que la presencia de Pelé desempeñó un papel decisivo en el desarrollo posterior del fútbol profesional en Estados Unidos. Aunque el camino hacia la consolidación del deporte sería largo y complejo, su influencia resultó innegable. En el Cosmos compartió vestuario con otras grandes figuras internacionales y volvió a demostrar que incluso en la recta final de su carrera conservaba una calidad técnica excepcional. Ya no tenía la velocidad de sus mejores años, pero seguía viendo el juego unos segundos antes que los demás. Su último partido como profesional se disputó el 1 de octubre de 1977. El escenario fue especialmente simbólico. El Cosmos se enfrentó al Santos, el club donde había construido la mayor parte de su leyenda. Pelé
Jugó un tiempo con cada equipo, como si quisiera agradecer a ambos el papel que habían desempeñado en su vida. Cuando el árbitro señaló el final, el estadio entero se puso en pie. Miles de personas aplaudían, muchos lloraban. El rey abandonaba definitivamente el terreno de juego. Antes de despedirse, pronunció un mensaje breve que resumía toda su filosofía de vida. Love, love, love. Amor. Repitió esas palabras varias veces, convencido de que representaba mucho mejor su legado que cualquier cifra, cualquier trofeo. Pero la retirada no significó desaparecer. Durante las décadas siguientes, Pelé se convirtió en uno de los grandes embajadores mundiales del deporte. Participó en campañas de promoción del fútbol, colaboró con organismos internacionales y fue nombrado ministro extraordinario de Deportes de Brasil en la década de 1990, impulsando iniciativas para mejorar la transparencia y la organización del deporte brasileño. Su figura trascendía ya el fútbol. Era recibido por presidentes, papas, premios Nobel y líderes internacionales. Su opinión era escuchada con respeto incluso fuera del ámbito deportivo. Pocas personalidades habían conseguido construir una influencia tan amplia, partiendo únicamente de un balón. Con el paso de los años, sin embargo, comenzaron a aparecer los problemas de salud. Las antiguas lesiones acumuladas durante su carrera dejaron secuelas importantes. Fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, especialmente relacionadas con la cadera y otras articulaciones castigadas por miles de partidos. Poco a poco fue reduciendo sus apariciones públicas. Aun así, siempre que podía, sonreía ante las cámaras. Seguía respondiendo con paciencia a quienes le pedían una fotografía. Seguía emocionándose cuando veía jugar a las nuevas generaciones. En los últimos años de su vida, observó cómo surgían inevitables comparaciones entre distintos futbolistas de épocas diferentes. Los debates sobre quién había sido el mejor de todos los tiempos se multiplicaban en programas de televisión, periódicos y redes sociales. Pelé rara vez alimentaba esas discusiones. Prefería recordar que el fútbol era un deporte colectivo y que cada generación debía ser valorada dentro de su propio contexto. Esa actitud no impedía que millones de aficionados continuaran situándole entre las grandes figuras más grandes de la historia. El 29 de diciembre de 2022, tras una larga lucha contra un cáncer de colon y otras complicaciones médicas derivadas de su delicado estado de salud, Pelé falleció en la ciudad de Sao Paulo. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Clubes rivales guardaron minutos de silencio. Estadios de todos los continentes proyectaron su imagen. Jugadores que nunca llegaron a verlo competir confesaban que habían elegido el fútbol después de escuchar las historias de sus padres y abuelos sobre aquel brasileño capaz de hacer cosas imposibles con un balón. Brasil decretó luto oficial. Miles de personas acudieron a despedirse de él en el estadio del Santos, el mismo lugar donde décadas atrás había comenzado una de las aventuras deportivas más extraordinarias jamás contadas. Quizá ese sea el verdadero significado de una leyenda. No consiste únicamente en ganar más partidos o marcar más goles que los demás. Consiste en cambiar para siempre la forma en que el mundo entiende un deporte. Pelé lo consiguió. El niño que aprendió a jugar con una pelota hecha de trapos terminó inspirando a generaciones enteras de futbolistas. El adolescente que lloró de emoción al ganar el mundial acabó levantando 3 copas del mundo, y el hombre que un día rechazó el apodo de Pelé terminó convirtiendo ese nombre en uno de los más reconocibles de toda la historia de la humanidad, porque algunos campeones son recordados por sus victorias, otros por sus récords, pero solo unos pocos consiguen que incluso después de su último partido el tiempo siga pronunciando su nombre con el mismo respeto con el que el estadio entero se pone en pie para despedir a un rey.